Dios le bendiga mucho más. Pero el Señor, estamos contentos de verdad de estar en la casa del Señor. Lo invito a que nos pongamos de pie. Vamos a elevar una oración en esta mañana, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Padre bendito que estás en este lugar, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque nos has permitido en este día poder estar aquí, Padre celestial, poder darnos la vida, la salud, Señor. Gracias, Padre celestial, porque ya estamos en este lugar, un lugar tan maravilloso, Señor, donde podemos adorarte, exaltarte y bendecir tu santo y bendito nombre. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y adoración en esta mañana, Señor. Quita toda carga, Padre celestial, Dios eterno. Quita todo estorbo que pueda estorbar en este día, Señor, para poder exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Abra su Biblia ya conmigo en el Salmo 150. Gloria al Señor, un salmo muy conocido, Salmo 150. Gloria al Señor. Cuando la cuenta puede decir un fuerte amén. Gloria al Señor. Ya todo lo tenemos, vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 151 en adelante dice así: alabad a Dios en su santuario, dice. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, dice. ¿Cómo lo vamos a alabar o con qué? Dice: alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa, dice. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Cuánto le puede dar una ofrenda a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Gloria al Señor. Yo sé que dice aquí que es importante alabar al Señor. Todo lo que respira, alaba al Señor, ¿verdad? Todo lo que tiene vida. Vemos nosotros que los árboles también alaban al Señor. Amén. Todo lo que Dios ha creado, sea desde el más pequeño hasta el más grande, todos alaban al Señor. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de alabanza y adoración y alabanza. Y hoy vamos a entrar en un tema de los instrumentos. Y vamos a hablar un poquito acerca de los instrumentos. En la Biblia se mencionan algunas clases de instrumentos con la cual el pueblo de Israel alababa al Señor, adoraba a Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento, es un poquito muy difícil encontrar algunos textos bíblicos donde la iglesia primitiva alababa con instrumentos. Por eso ustedes se dan cuenta que hay muchas iglesias donde no usan instrumentos, ¿verdad? Unos dicen que los instrumentos son del diablo. ¿Será cierto eso? Otros dicen que los instrumentos no son pues para usar dentro de la iglesia, sino que los usa más el mundo. Pero vemos nosotros que Dios mismo pidió al pueblo de Israel que alabaran con instrumentos, ¿verdad? Pero también llegó una ocasión donde Dios también prohibió alabar con instrumentos. Entonces, en este día vamos a hablar un poquito acerca de eso y vamos a entrar en este estudio. Gloria al Señor. Dice aquí en el libro, en la página 20
instrumentos mencionados en la Biblia, dice. Aparece un nombre ahí de un instrumento llamado quinor. Este vocablo, dice, se ha traducido como arpa o cítara, o lira también, dice. Ha habido diferentes opiniones. ¿Alguien sabe aquí quién fue el que creó el primer instrumento? ¿Perdón? Un descendiente de Caín. ¿Cómo se llamaba? Está en Génesis 4:21. ¿Alguien lo puede leer? Entonces, vamos a ver qué dice Génesis 4:21. El nombre de su hermano fue Jubal, dice, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces vemos nosotros aquí que según la Biblia, ¿verdad? Vemos nosotros que ahí es donde empieza a usar los instrumentos. Pero vemos nosotros que los instrumentos fueron creados por este hombre llamado Jubal. Y por eso muchas iglesias no usan instrumentos, porque dicen que los instrumentos vienen de una generación que no fue usada dentro de, o permitido más que nada, alabar al Señor con instrumentos. Por eso vemos nosotros aquí que ¿quiénes eran los descendientes de Caín? ¿Eran buenos o eran malos? Eran malos, ¿verdad? Entonces los instrumentos que ellos empezaron a usar en este tiempo, que eran el arpa y la flauta, que es lo que se menciona más en la Biblia. Entonces por eso muchas iglesias tienen su base en eso y no usan los instrumentos, ¿verdad? Pero yo pienso que cada uno de nosotros, ¿verdad?, debería de adorar al Señor a la manera como usted se siente bien adorar al Señor. Ahora puedo decir algo también, que aquí en los instrumentos debe de haber un nivel, porque si no hay instrumentos, ¿vamos a dejar alabar al Señor? ¿Sí o no? No vamos a dejar alabar al Señor. Si aquí no hubiera ningún instrumento, ¿será que no alabaríamos a Dios? Tenemos que alabar al Señor, porque Dios, el instrumento que Dios nos ha dado es tu voz, es nuestra voz, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejáramos de usar instrumentos, no hay ningún problema. Vamos a alabar al Señor, porque a Dios se alaba de toda manera, de todas formas. Entonces, el instrumento es parte también de la adoración, ¿verdad? Si algunas iglesias no lo quieren usar, está bien, nosotros no vamos a criticar a ellos, aunque ellos nos critican a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros adoramos, alabamos al Señor con instrumentos, y tal vez por parte tienen razón, porque hay iglesias donde han metido mucha música ya fuerte dentro de la iglesia, y ya se están viendo ya dentro de la iglesia, pues algunas iglesias pues ya se corrompieron, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se ven dentro de las iglesias donde si no hay ya instrumentos, músicas, la gente ya no alaba al Señor, ¿verdad? Pero nosotros, por eso le digo que tenemos que tener un balance, ¿verdad? En todo esto, si hay instrumentos se alaba, y si no hay instrumentos también se alaba. Amén. No vamos a dejar de alabar al Señor porque haya o no hay instrumento. Entonces vemos nosotros aquí en este pasaje, vamos también en Daniel capítulo 3, verso 5. Vamos a leer otro pasaje. Daniel capítulo 3, verso 5. Dice ahí que al oír el son de la bocina
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, dice. Os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Fíjese que aquí, en este pasaje, si usted se acuerda de la historia, es donde este rey Nabucodonosor levantó una estatua. Y este rey obligaba a todas las personas a que se inclinaran a esta estatua. Y dice que, ahí dice que al oír el sonido de la música, ellos se tenían que inclinar ante la estatua. Pero aquí podemos hablar de muchas cosas en este pasaje. Por ejemplo, dicen los estudiosos que habían 6 instrumentos. Y la estatua tenía 6 codos. Y bueno, ahí aparece el 666 en esa historia. Pero eso ya sería otro tema, ¿verdad? Pero vemos nosotros aquí que dice que al oír el sonido de la bocina, y mencionan varios instrumentos, después de eso había una adoración, una idolatría. Por eso muchas personas no usan, ¿verdad?, los instrumentos. Vuelvo a repetir, porque ellos dicen que eso es del mundo, ¿verdad? Que eso se usa más en las cosas del mundo. Pero vemos nosotros aquí que se está usando la música, los instrumentos, para algo de idolatría, ¿verdad? Pero en otro pasaje que vamos a ver más adelante, también se usan los instrumentos para adorar al Señor. Entonces el quinor era un instrumento de cuerdas, dice aquí. También está el salterio. Era un instrumento de cuerdas que se traduce como vihuela o arpa, etc. La zambuca, eso no sé qué será. Ha sido descrita ya sea como una arpa triangular pequeña, dice, de 4 o más cuerdas, y tono alto, o una arpa grande de muchas cuerdas. Y está también lo que es la flauta, que era un instrumento de viento, como lo leímos aquí en el Salmo 154, dice, con cuerdas, dice, y flautas. Amén. Está también la bocina, dice, era una especie de trompeta. Si quieren vamos a leer primero de Crónicas 25, 5 y 6. Primero de Crónicas 25, 5 dice así: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, dice. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán, dice, estaban por disposición del rey. Entonces vemos nosotros. La zambuca es un instrumento de cuerda similar al arpa. La zambuca. Amén. Sí, aquí dice un instrumento de cuerda, ¿verdad? Pero no la forma, no sé cómo será la forma de eso. Pero bueno, aquí vemos nosotros que estos hombres, y si usted quiere seguir leyendo, el salmista David tenía más de 4,000 cantores, músicos, que ellos ministraban al Señor con los instrumentos. Entonces vemos nosotros aquí en este pasaje que todos estos, dice, fueron hijos de Emán y estaban bajo la dirección de su padre en la música, ¿verdad? En ese momento pues Dios había llamado a ellos para alabar con instrumentos, para glorificar al Señor con estos instrumentos, pero no tenía que ser cualquier persona también. Y ahorita vamos a tocar ese punto, pero quiero avanzar un poquito más aquí. Está también lo que es la trompeta. La trompeta lo encontramos en Números capítulo 10. En el libro de Números, capítulo 10, verso 1 en adelante.
Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, dice, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, dice, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Para eso se usaban entonces las trompetas, tenían varias funciones, varios tipos de sonidos, para que el pueblo de Israel escuchara el sonido de las trompetas. Pero dice aquí que también se usaba para alegría, o sea, para las fiestas que ellos tenían, se usaban también las trompetas. ¿Cuánto glorifican a Dios? También están las campanillas. Las campanillas dice que son címbalos y probablemente se refiere a los discos o tazas metálicas que se fijan en las bridas de los caballos. Están también los címbalos. Los címbalos vienen del griego kimbalón, que se deriva de kimbe, que significa fuente o plato ahuecado. En este caso sería tal vez la batería, ¿no? Como se menciona en 1 Corintios 13:1. Y el otro más conocido es el pandero. ¿Cuántos conocen el pandero? ¿Verdad? Yo creo que todos. El tamboril, dice, es un instrumento, es una especie de tamboril que se sostenía y se golpeaba con la mano, dice. Se usaba como acompañamiento para el canto y la danza. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 20. Éxodo 15:20 dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tuvo un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos, dice, y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces vemos nosotros aquí que en ese tiempo se usaban también los panderos. Dice, siempre se asocia en el Antiguo Testamento con la alegría y el gozo, y aparece acompañado a la alegría de los festejos, como en Isaías 5:12. Veamos algunos instrumentos modernos que se pueden ser usados en la adoración y la alabanza. Dice, la mayoría de los instrumentos que vienen aquí, que tal vez son los más conocidos, todos estos instrumentos modernos pueden ser usados en el culto a Dios. Pero dice aquí que todo depende del ritmo y el espíritu con que se ejecutan, ¿verdad? Porque en los instrumentos que están aquí usted puede sacar cualquier ritmo. ¿Sí o no, músicos? Puede sacar cualquier ritmo que usted quiera sacar, ¿verdad? Pero no todos los ritmos van para alabanza a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No todos los ritmos van a ir para la... Hay ritmo que realmente va a ir tal vez para la carne, o hay ritmo tal vez que... Usted ha escuchado, usted ha visto hasta los animales, ¿verdad?
Por ejemplo, el caballo, cuando se le toca un ritmo de música, el caballo empieza a bailar. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? El caballo empieza a trotar. También la serpiente, ¿verdad? Cuando la serpiente se le toca un ritmo de música, también empieza a tener un movimiento, ¿verdad? Entonces, como hemos venido viendo todo este estudio de alabanza y de oración, todo el tipo de instrumento o la música causa efecto en cualquier situación. Entonces, por eso el enemigo ha pervertido lo que es el instrumento. Porque en el cielo se menciona lo que es el instrumento. En el cielo se menciona que hay arpas, que hay trompetas. Y lo vamos a ver más adelante. Pero, como vimos nosotros que cuando en Ezequiel, creo capítulo 28, cuando fue creado Satanás, Lucifer, tiene un poco de eco, cuando fue creado Satanás, entonces vemos nosotros que dice que fue creado con instrumentos. Y entonces yo lo expliqué la vez pasada cuando yo estaba estudiando este tema, porque me tocó darlo, y me metí un poquito a ver en otras versiones, en diferentes puntos de vista. Y en una versión encontré que Satanás venía ya con instrumentos en su cuerpo. Entonces, cuando él caminaba, provocaba un tipo de melodía. Por eso yo le dije que cuando alguien sonaba el pandero tiene un sonido, pero no tiene un sonido cierto, nomás tiene un sonido, ¿verdad? Pero este personaje dice que cuando caminaba provocaba una melodía a Dios. Entonces quiere decir que él, fue creado perfecto, dice. Por eso él se enalteció en su corazón. Por eso él quiso ser como Dios. Pero es un creador, es una creación, perdón. Es una creación. Entonces una creación nunca puede igualar a un creador. Entonces vemos nosotros aquí que él ha pervertido todo eso, ¿verdad? Y vemos nosotros que ahora la música se usa para todo tipo, para todo, ¿verdad? Y más si una persona que anda borracho por ahí escucha música, ¿verdad? O si le ha dejado su pareja, escucha música también, de tristeza. Y, hay muchas clases de melodía que una persona puede escuchar. En una ocasión, donde yo trabajaba antes, ahí permitían escuchar música. Bueno, permiten todavía, ¿verdad? Y hay unos que llevan su bocina bien grande y se escucha toda la fábrica. Toda la fábrica. Y los americanos pues no dicen nada, ¿verdad? Y solo de Vicente, Temerarios se escuchan ahí y no sé qué tanta canción que ponen. Y hay una persona que dice, yo si no escucho música no puedo trabajar, dice. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Que la música ahorita se ha usado para todo. Entonces dice aquí que todo depende del ritmo y del espíritu de la persona también. Porque los músicos tienen que tener un espíritu de adoración a Dios. No están aquí los músicos. Los músicos tienen que tener un espíritu de adoración a Dios, ¿verdad? Porque los músicos, vamos a ver más adelante, que tienen que ser consagrados, dice, a Dios. No solamente los músicos, también los instrumentos. Pero ojalá que no pase aquí, pero hay momentos que hay músicos que escuchan alabanzas a Dios
y escuchas alabanzas del mundo. Entonces ahí ya hay una contaminación del espíritu. Entonces, ¿cómo una persona va a venir a ministrar aquí si tiene un espíritu, o sea, otro espíritu? Tiene que tener un espíritu, dice, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a ministrar. Tú no vas a ministrar a las personas porque sabes tocar música. Es el Espíritu Santo que va a ministrar a las personas. Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito más en ese punto. Pero todo lo estaba viendo aquí, que dice aquí que todo depende del ritmo y el espíritu con que se ejecuta. Sin embargo, hay instrumentos más adecuados para nuestra adoración y alabanza. Está el primero, que es el órgano. No es el órgano del cuerpo, ¿no? Es un órgano instrumental. ¿Quiénes conocen el órgano? Solo uno. ¿Quién otro? ¿Nos podría explicar cómo se toca el órgano? El órgano es igual, que tiene las mismas teclas que el teclado, solo que es un cajón grande, ¿sí? Y solo tiene como un sonido de órgano. ¿Ha tocado usted el órgano o no? Sí. Sí. Ok. ¿Usted también? Sí. Bueno, el órgano, yo estaba viendo un poquito acerca del órgano. Allá en España, póngame atención por favor. Allá en España hay un lugar, ¿cómo se llama? Hay un lugar donde está un órgano, pero ese órgano es grandísimo. Y cuando yo estaba viendo el video, el muchacho estaba explicando, y yo me quedé sorprendido. Si apenas puedo aprender a tocar el piano, imagínense el órgano. Tendrá como 400 teclados. Sí, amén. Creo que sí, no sé, en otros lugares. Pero yo estaba viendo el de España, ¿verdad? Entonces, tiene como un teclado aquí grande, tiene otro aquí, tiene otro aquí y tiene otro abajo. Y en los pies también tiene varios teclados, porque se tocan también con los pies. También con los pies se tocan. Y se usa un tipo de zapato especial. No puedes usar cualquier tipo de zapato, tenis o no, porque se atoran ahí. Entonces tiene que tener un zapato especial. Y ese zapato tienes que darle melodía también con los pies. Qué tremendo, ¿verdad? Y ese órgano es como un tipo de viento, donde atrás, digamos atrás, aquí en la parte de atrás, tienen unos tubos grandes. ¿Sabe cuántos tubos tienen? Tiene más de 5,700 tubos. Y cada teclado avienta como un tipo de aire, de presión, y suelta en el tubo de atrás, por eso suena. Y tienen otros que son como compresores que se abren así, se cierran y se abren. Dice que eso se maneja con pura aire, con presión. Y yo me quedé sorprendido, imagínate, al ver ese órgano. Tremendo. Cómo la gente, la mentalidad, ¿verdad? La gente, imagínense tocar ese órgano. Y él dice que siempre tocan ahí. Y él dio las fechas, ¿verdad? Lo que quiera ir puede ir a mirar ahí en vivo. A ver, imagínense, sería bonito ir a ver a una persona tocar todo eso y el sonido, que es un auditorio muy grande. Pero bueno, está el órgano, está lo que es el piano, la guitarra, la flauta, ¿verdad? Conocemos las trompetas, los clarinetes, el saxofón, los panderos y la batería. Entonces esos son los instrumentos que más se usan dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo que se usa en la mayoría de las iglesias. Hay otros instrumentos que tal vez no conocemos, pero sí también se usan, como por ejemplo ese que compramos ahí en Chiquitín. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo? Lluvia. No sé cómo se llama. Pero hay otros instrumentos que nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero hay muchos instrumentos que se pueden alabar al Señor. Ahora dice aquí, ¿quiénes deben tocar los instrumentos?
Interesante, ¿no? Primero, escuchen lo que dice aquí. Primero, que los instrumentos tienen que ser consagrados para Dios. ¿Qué dice en Éxodo 49? ¿Alguien lo puede leer? Éxodo 49. Tomarás el aceite de la unción, dice, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Entonces, ¿cómo es este instrumento que tenemos aquí? También es un instrumento santo. ¿Por qué? Porque está consagrado a Dios. La pregunta es, ¿podemos llevar este instrumento a tocar un cumpleaños allá? ¿Podemos usar este instrumento para usar otras fiestas de afuera? No lo podemos hacer porque está consagrado a Dios. Por eso es que Dios le quitó los instrumentos al pueblo de Israel. Y más adelante les voy a dar el texto. Porque ellos estaban adorando la idolatría y estaban adorando a Dios con los mismos instrumentos. Y ya los instrumentos aquí Dios ordenó en Éxodo 49 que iban a ser consagrados para Dios. Pero ahora hay músicos, ¿verdad?, dentro de la iglesia que tienen su grupo, ¿verdad? Que tienen su grupo y canta dentro de la iglesia a Dios, y van a cantar a los cumpleaños y van a cantar a las fiestas mundanas. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Yo creo que las cosas tienen que ser consagradas especialmente a Dios. Por eso, abuelito, yo conozco, por ejemplo, en El Salvador, eventos, campañas cristianas y todo eso, pero también los alquilan a eventos mundanos. Todo por ganancias. Cristianos. Pues sí, porque no hay una enseñanza dentro de la iglesia o no hay un entendimiento más que nada de la palabra. Porque todo lo que tenemos aquí está consagrado para Dios. Ya sean las sillas, todo lo que tenemos aquí adentro son consagrados para adorar al Señor, para exaltar el nombre del Señor. Entonces, por eso dice aquí, los instrumentos deben ser consagrados primeramente a Dios. Segundo, no todos los músicos pueden subir aquí. O no solo porque yo sé tocar tantito la guitarra o el piano, ya tengo que subir aquí, no. Dice que tiene que ser llamado por Dios. Y eso es tremendo. Por eso se le llama levita. Levita todo. Por eso tiene que llamársele, porque está consagrado a Dios. Tiene que ser. Los levitas no iban a sembrar trigo. Los levitas no iban a hacer otras cosas fuera de Israel. Los levitas estaban consagrados dentro del templo de Dios. Aquí, abuelito, hay que tener mucho cuidado, porque vuelvo a recalcar, en Centroamérica surgen bastantes grupos de músicos, invierten dinero y todo, porque tienen tal vez un talento. Y después, hermanos, solamente lo hacen solo por tocar, solo por cantar, pero en realidad su mente y su corazón caen en otras cosas. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Es que para todo dentro de una iglesia, yo pienso que, como el apóstol Pablo dijo, si yo he recibido de gracia, tengo que darlo de gracia, ¿verdad? Si a mí me invitan a predicar, tengo que predicar de gracia, de gratis. Pero ahorita la gente lo que quiere es ir a predicar y sacar dinero. O ir a tocar y sacar dinero y hacer negocio con el evangelio. Hacer tantas cosas que ahorita ya todos quieren ser músicos, todos quieren ser predicadores, todos quieren ser cantantes, todos quieren ser, muchas cosas dentro de la iglesia. Pero aquí dice que tiene que ser llamado por Dios. También es retirarse del ministerio de la música por esa causa, por agarrar finanzas.
Sí, porque, Mucho cuidado. bueno, dice aquí, hombres llamados, que dice primero de Crónicas 15:16. Vamos a leer qué dice primero de Crónicas. Primero de Crónicas 15:16. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Pero dice aquí, que designasen de sus hermanos a cantores. So, tenían que ser designados, tenían que ser llamados por Dios. O sea, tienen que ser personas con un llamamiento, ¿verdad? Porque yo puedo aprender a tocar música. Yo voy a una clase y aprendo. Pero una cosa es aprender, otra cosa es el llamado. Yo no sé si usted lo ha sentido así, pero yo lo he sentido. El llamado mío es enseñar. Porque Dios me llamó a enseñar, ¿verdad? Entonces yo no me voy a meter a otra área, aunque lo puedo hacer, porque lo podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero tú tienes que sentir tu llamado donde Dios te ha llamado. Yo creo que los que saben música, ellos tienen que sentir su llamado de parte de Dios. Una cosa es que, vuelvo a repetir, que yo sé tocar música y me meto a tocar música. Pero no cualquier persona también puede tocar música. Vemos aquí que tiene que ser llamado por Dios. Tiene que tener ese sentir, ese espíritu de ministrar el Espíritu de Dios a las personas. Amén. Entonces es importante como nosotros servir al Señor al 100%. Porque el músico que es llamado, Dios lo va a levantar, Dios lo va a usar, Dios lo va a levantar, o sea, lo va a usar de una manera grande. Aparte de esto, Joelito, el que es llamado tiene que vivir una vida consagrada, una vida en santidad, Sí, sometida, obediente. tiene que servir a Dios, o sea, al 100%, pues consagrarse al ministerio que Dios le ha dado. Porque Dios te ha dado un ministerio dentro de la iglesia. Entonces, dentro de ese ministerio, tú vas a servir al 100%. Es como en el trabajo. Si tú estás en el trabajo, hay muchas áreas donde tú puedes trabajar, pero te han puesto en un área donde tal vez tú has sobresalido en esa área, y ahí tú estás trabajando. Entonces es importante servir al Señor al 100%, ¿verdad? Y si tú sabes tocar música y quieres que Dios te llame, tienes que buscar al Señor, ¿verdad? Para que Dios te llame a ese ministerio. Entonces tiene que ser, dice, hombres consagrados a Dios y ungidos por Él. Hay personas, dice aquí, con habilidad para tocar instrumentos, dice, mas no tienen altar para con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, yo sé tocar, y en las iglesias pues le permiten a cualquier persona, ¿verdad? Alguien que viene y dice, yo sé tocar instrumento, bueno, sube, ahí está. Pero ¿conocemos la vida de esa persona? No lo conocemos, ¿verdad? Entonces es importante que para poder ministrar aquí al Señor, porque no estamos ministrando a cualquier cosa, estamos ministrando a los hijos de Dios, ¿verdad? O tal vez no son hijos de Dios, pero son personas que vienen de afuera, que tal vez están dolidos. Entonces el Espíritu Santo a través de la música va a ministrar la vida de esas personas. ¿Cómo deben ser tocados los instrumentos? Los instrumentos tienen que ser tocados con unción, dice. ¿Para qué? Para traer bendición al pueblo de Dios. Yo no nada más voy a venir y voy a tocar a ver cómo me salgo. No, tiene que tocar con unción. Yo pienso que el músico tiene que tener un instrumento en su casa, porque es músico. Tiene que tener su instrumento pues en su casa. Es como yo, como maestro, yo tengo mis libros de mi casa.
tengo diccionarios, tengo otras cosas que me apoyan para dar el estudio. Entonces el músico es lo mismo. El músico tiene que tener su instrumento. Si no, ¿cómo va a practicar? ¿Tiene que practicar solo cuando viene aquí? No. Tiene que practicar en su casa. Yo practico en mi casa, habla como loco cuando estoy ahí solo. Estoy predicando a la mesa, a la silla, a todo. Pero o sea, estoy practicando, estoy hablando. Entonces el músico tiene que tener su práctica. Ya me están viendo feo. Ya me están viendo feo ya. Bueno, dice aquí, los instrumentos deben ser ejecutados con unción. Lo más importante que el músico tiene que buscar del Señor. Cuando una persona busca del Señor, el Espíritu mismo te va a ministrar. Y el Espíritu mismo te va a dar una melodía que tal vez tú no lo sabes. ¿Verdad? Cuando sientes ya estás tocando una melodía que estás viendo a la persona que está siendo ministrada. Y no solamente ministrarte a ti, sino a otras personas. Pero también la música te ministra a ti y ministra a otras personas. Por eso hay muchos predicadores que predican con música porque les ministra también. Fíjese que hay un pasaje en Segunda de Reyes donde Eliseo pide un tañedor para crear una atmósfera de adoración. Dice que mientras el músico empezaba a tocar, la mano del Señor descendía sobre Eliseo para profetizar. Dice Segunda de Reyes 3:15 y 16. Segundo de Reyes 3:15 y 16 dice: mas ahora traedme un tañedor, dice. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Pero fíjese que Eliseo no profetizó de un solo, porque los reyes habían llegado y le estaban pidiendo una ayuda. Entonces Eliseo no dijo, pues esto es lo que dice Dios, no. Dice que él dijo: tráeme un músico. O sea que los músicos que Dios ha llamado dentro de la iglesia tienen que ser consagrados a Dios, porque son importantes. Todo el ministerio es importante, no estoy diciendo que los otros no, pero en la música ministra al Señor, ministra tu alma, ministra el alma de las personas que también están escuchando. Si no, vemos otro ejemplo que dice 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el piano. Dice que sepa tocar el arpa, más que nada un instrumento, ¿verdad? Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas ¿qué? Tengas alivio. En este caso vemos a Saúl, ¿verdad? Que lo atormentaba un espíritu. Por eso ellos estaban buscando a alguien, dice, que sepa tocar. Alguien que sepa tocar, dice aquí. Que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Entonces yo creo que todo ministerio tiene que haber un esfuerzo. Pero no todos queremos un ministerio, pero no todos queremos esforzarnos. ¿Cuántos quieren un ministerio? Nadie quiere un ministerio.
Sí, todos quieren, a veces todos quieren trabajar en un ministerio, estamos aquí, estamos allá, pero nadie quiere la responsabilidad de un ministerio. Entonces es importante que nosotros ¿sabe por qué Dios prohibió la música en el Antiguo Testamento? Porque el pueblo de Israel se había apartado. Dice en Amós 5:23, si usted lo quiere leer rápidamente, Amós 5:23. Dice Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares, dice Dios, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en una hipocresía, podríamos decir así. Había caído en idolatría, practicaban la injusticia mientras ellos pretendían adorar al Señor con instrumentos. Entonces por eso Dios le dice, quita de mí la multitud de tus cantares. Y entonces muchos que no usan instrumentos en sus iglesias se basan en este texto, ¿verdad? Aquí dice que Dios ya no, pero más adelante vamos a ver en otro pasaje que sí. Por ejemplo en Apocalipsis vemos las trompetas, como ya les dije, vemos también lo que es el arpa. Los instrumentos dice que deben ser ejecutados en reposo. Los músicos deben de llegar a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dijo amén. ¿Qué pasó ahí? Los músicos deben llegar a tiempo para tener todo lo necesario preparado y no deprisa, dice. Para que su espíritu esté en reposo al entrar en la presencia de Dios. Imagínense un músico corriendo, hermano, espéreme, ya todos lo estén esperando ahí arriba. Dice, los instrumentos deben ejecutarse para alabar a Dios y no a los humanos, a los hermanos. Los instrumentos que usamos son para alabar al Señor. Los instrumentos deben ejecutarse después de un buen tiempo de ensayo. Los músicos no dicen amén. ¿Por qué no dicen amén? Pero dice, no olvidándose que se trata de agradar al Señor y no a los hermanos. Y a veces eso sucede dentro de la iglesia, porque un músico se frustra cuando mira que la gente no está cantando, o cuando la iglesia no está respondiendo, y el músico se frustra y no, hermano, si usted se ha metido en la presencia del Señor, empieza a cantar. Dios lo va a usar, Dios va a ministrar su presencia. Pero uno no tiene que frustrarse, no tiene que decir, opa, que el hermano, no, es que aquí hay de todo. Hay de todo. Si tocas bien, uno le gusta y otros no. Si toca mal, uno le gusta y otros no. Entonces hay de todo, ¿verdad? Dice, todo instrumento debe ser ejecutado en la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que ese es el más importante. Es el punto más importante, que tiene que ser ejecutado un instrumento bajo la dirección del Espíritu Santo. Los instrumentos deben ejecutarse buscando la tonalidad de Dios, dice. Los músicos deben ensayar. No, amén. No solo para procurar dominar el instrumento, sino también para encontrar el tono de Dios. Imagínense. O sea, es una responsabilidad grande del músico. ¿Qué dice segundo de Crónicas 34:12? Segundo de Crónicas 34:12. Vamos a ver qué dice.
Y estos hombres, dice, procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Todos los levitas eran entendidos, dice, o sea que sabían tocar los instrumentos, sabían ejecutar los instrumentos. Pero algo que me llama la atención aquí es que tienen que tener el oído para el tono de Dios, dice. O sea que tienen que escuchar al Espíritu Santo. Sí, amén. Tienen que escuchar al Espíritu Santo. Cuando empiezan a tocar una melodía, tiene que salir una melodía que viene del cielo. Gloria al Señor. Dice, el contexto del pasaje citado muestra que ellos buscaban agradar a Dios y serle fiel. Cuando un corazón no es fiel a Dios, es muy fácil que adquiera un ritmo, dice, que no es de Dios. O sea que el corazón del músico tiene que estar conectado con el cielo. Porque si te desconectas de ahí, ya tú vas a sacar otra melodía que tal vez lo escuchábamos en el mundo, ¿verdad? Entonces tiene que estar consagrado al Señor. Y otra de las razones por la cual Dios quitó los instrumentos en el Nuevo Testamento es por la falta de templos también, y evitar llamar la atención de las autoridades. Acordémonos que el pueblo de Dios había sido perseguido por muchas. Vamos a ver dos pasajes en Apocalipsis, ya para terminar, donde vemos que se usan algunos instrumentos como la trompeta. En Apocalipsis 8:2, Apocalipsis capítulo 8, verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Esa es la visión de Juan en el cielo, ¿verdad? Ve ahí, Juan ve 7 trompetas. Apocalipsis 14, 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces vemos nosotros aquí, dice Juan, que cantaban como arpistas, dice, tocaban sus arpas. Entonces vemos nosotros aquí que es donde en el Nuevo Testamento se ve más donde se ven los instrumentos, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva no dice la Biblia que usaban instrumentos. Pero lo importante, como dije al principio, es que nosotros tenemos que adorar a Dios con nuestra voz, ¿verdad? Haya o no haya instrumentos, tenemos que adorar al Señor. Por eso hemos sido llamados a adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor le bendiga en esta mañana, esperando que hemos aprendido un poquito acerca de los instrumentos. Dios le bendiga. Vamos a dar unos 5 minutos.